Has sintonizado Frecuencia Maldita. Aquí, cada historia fue encontrada, cada voz tiene un origen, y algunas jamás debieron ser olvidadas. Ponte los auriculares, apaga la luz, porque esta noche viajaremos a uno de los casos paranormales más famosos de Estados Unidos. La transmisión comienza ahora. Tennessee, año 1817. En una zona rural cercana al pequeño pueblo de Adams, vivía la familia Bell. John Bell era un agricultor respetado. Vivía junto a su esposa Lucy y sus hijos en una granja donde, hasta ese momento, la vida transcurría con absoluta normalidad. Pero una tarde, todo cambió. Mientras recorría sus campos, John observó un extraño animal. Tenía el cuerpo parecido al de un perro, pero la cabeza parecía la de un conejo. El animal permaneció inmóvil durante varios segundos, observándolo fijamente. John levantó su escopeta y disparó. Cuando el humo desapareció, la criatura ya no estaba. No había rastro alguno, ni sangre, ni huellas, solo el silencio. Aquella noche, pensó que había sido una simple confusión, pero no sería la última. Días después, la familia comenzó a escuchar golpes en las paredes de madera. Al principio eran suaves, un golpe, luego otro, siempre durante la noche. John salió varias veces con una linterna para revisar el exterior de la casa. No encontró a nadie. Con el paso de las semanas, los ruidos aumentaron. Ya no eran solo golpes, se escuchaban cadenas arrastrándose, pasos sobre el techo, arañazos en las puertas y algo que parecía caminar alrededor de la casa. Los perros ladraban desesperadamente, los caballos se alteraban sin motivo aparente. Pero cada vez que alguien salía a investigar, no había absolutamente nadie. La primera en sufrir algo más inquietante fue Betsy Bell, una de las hijas. Según los testimonios recopilados años después, la joven aseguraba sentir que alguien tiraba de sus sábanas mientras dormía. En ocasiones despertaba sobresaltada. Decía haber sentido pequeños golpes en el rostro y escuchaba susurros tan cerca de su oído que estaba convencida de que alguien permanecía dentro de la habitación. Sin embargo, cuando encendían las velas, la habitación estaba completamente vacía. John Bell intentó mantener el asunto en secreto. No quería que el pueblo pensara que su familia había perdido la razón. Pero los acontecimientos se hicieron imposibles de ocultar. Algunos vecinos comenzaron a escuchar los ruidos por sí mismos. Otros afirmaban haber visto sombras moviéndose alrededor de la granja durante la madrugada. Poco a poco, la noticia se extendió por todo Tennessee. Entonces, ocurrió algo que convertiría el caso en una leyenda. Según numerosos relatos de la época, los golpes dejaron de ser el único fenómeno. Una voz comenzó a escucharse dentro de la casa. Al principio era apenas un murmullo. Con el paso del tiempo, las palabras se hicieron claras. La presencia respondía a preguntas, comentaba conversaciones y parecía conocer secretos de cada miembro de la familia. Los vecinos comenzaron a visitar la granja, algunos por curiosidad, otros convencidos de que estaban frente a un fenómeno sobrenatural. Muchos aseguraron haber escuchado aquella voz. Con el paso de los meses, la misteriosa presencia empezó a ser conocida simplemente como Kate, la bruja de Bell. Lo más extraño era que aquella supuesta entidad parecía comportarse de forma diferente con cada persona. Con algunos era tranquila, con otros, hostil. Pero había alguien a quien parecía dirigir casi toda su atención: John Bell. Y lo que sucedería con él alimentaría la leyenda durante más de 2 siglos. ¿Era un engaño? ¿Una historia exagerada por el paso del tiempo? ¿O realmente ocurrió algo inexplicable en aquella granja? Analizaremos los testimonios más famosos, la supuesta visita atribuida a Andrew Jackson y el desenlace que convirtió a la Bell Witch en una de las leyendas más conocidas de Estados Unidos. Con el paso de los meses, los extraños sucesos dejaron de ocurrir únicamente por las noches. Según los testimonios recogidos años después,
La misteriosa voz podía escucharse incluso durante el día. Respondía preguntas, cantaba himnos religiosos y recitaba pasajes de la Biblia. Y en ocasiones, interrumpía conversaciones como si llevara horas escuchando desde algún rincón de la casa. Lo más desconcertante era que nadie lograba descubrir de dónde provenía. La noticia comenzó a extenderse por todo Tennessee. Vecinos, viajeros y curiosos acudían a la granja Bell con la esperanza de presenciar aquellos fenómenos. Algunos aseguraban haber escuchado la voz, otros regresaban convencidos de que todo era un engaño, pero cada visitante salía con una versión distinta, y eso solo alimentó aún más la leyenda. Uno de los relatos más conocidos afirma que el futuro presidente de Estados Unidos, Andrew Jackson, decidió visitar la granja después de escuchar los rumores. Según la tradición popular, mientras su carruaje avanzaba por el camino, las ruedas quedaron inmovilizadas sin explicación aparente. Los caballos se negaban a avanzar. Después de varios intentos, una voz habría dicho: «Muy bien, pueden seguir. Los veré esta noche». El carruaje volvió a moverse. Sin embargo, los historiadores no han encontrado pruebas concluyentes de que este episodio ocurriera realmente. Es una de las partes más famosas de la leyenda, pero sigue siendo objeto de debate. Lo que sí está documentado es que la salud de John Bell comenzó a deteriorarse con el tiempo. Sufría episodios de debilidad, tenía dificultades para hablar y pasaba largas temporadas sin poder trabajar. La familia aseguraba que los fenómenos se intensificaban cuando él estaba presente, como si aquella supuesta entidad hubiera fijado toda su atención sobre él. En diciembre de 1820, John Bell falleció. Tras su muerte, la familia encontró un pequeño frasco con un líquido desconocido. La leyenda cuenta que la misteriosa voz afirmó haber sido la responsable de su muerte, pero no existe evidencia histórica que permita confirmar esa afirmación. Lo que sí ocurrió es que ese episodio terminó de convertir la historia en una de las leyendas más famosas del país. Después del fallecimiento de John, los Bell aseguraron que la presencia comenzó a manifestarse cada vez con menos frecuencia hasta que, finalmente, los fenómenos cesaron. Aunque algunos miembros de la familia afirmaron que la entidad prometió regresar algún día. Esa promesa forma parte de la tradición oral y no ha podido verificarse históricamente. Más de 200 años después, la antigua granja ya no existe como era en aquella época. Sin embargo, la zona de Adams, Tennessee, sigue atrayendo a investigadores, turistas y aficionados al misterio. Algunos buscan respuestas. Otros, simplemente, desean conocer el lugar donde nació una de las leyendas paranormales más conocidas de Estados Unidos. Entonces, ¿qué ocurrió realmente en la casa de los Bell? ¿Hubo una explicación natural para aquellos testimonios? ¿Las historias fueron exagerándose con el paso del tiempo? ¿O la familia experimentó algo que nunca pudo comprender? La verdad, probablemente quedó enterrada junto a quienes vivieron aquellos acontecimientos. Lo único cierto es que, más de 2 siglos después, la Bell Witch sigue siendo investigada. Libros, documentales, programas de televisión y miles de visitantes mantienen viva una historia que continúa dividiendo opiniones entre creyentes, escépticos e historiadores. Este fue el archivo FM 023 de Frecuencia Maldita. Algunas leyendas nacen de la imaginación, otras de testimonios que sobreviven al paso del tiempo. Y, en ocasiones, la historia y el misterio se mezclan tanto que resulta imposible separar una de la otra. Hasta la próxima transmisión, y recuerda, no todas las voces pertenecen a los vivos.